Y a modo de curiosidad, que te lo escuché hablar, lo trataste con Fraser y Baquet en tu charla de Pico y Pala, ¿por qué en países como Francia, países como Argentina, está tan extendido el psicoanálisis? El psicoanálisis. ¿En Francia es simplemente por la influencia de Lacan o por qué? Realmente. Yo creo que sí. A ver, en Francia se produjo un fenómeno muy curioso, que yo creo que ya desapareció en cierta forma. En Francia, durante los años 60 y principios de los 70, es decir, cuando yo era estudiante de la universidad, en los 70, Francia era, de alguna forma, el chulito de Europa en cuanto a autonomía con respecto a Estados Unidos. Yankees go home es una frase fundamentalmente francesa. De Gaulle fundó ¿cómo se llamaba? La Tour de Force, ¿no? La fuerza nuclear. Ellos plantearon que Francia tenía que tener su propia fuerza nuclear. Francia llegó a tener instaladas ojivas nucleares, es decir, yo no sé si seguirá en ese campo, creo que no. Claro, Francia no firma el acuerdo de la OTAN, de país perteneciente a la estructura militar de la OTAN. Esto es muy curioso. Francia es un país de la OTAN, pero no pertenece a la estructura militar. No sé si eso ha cambiado, creo que no. Por supuesto, en Francia no hay una sola base extranjera militar. Es decir, los franceses, que son muy chauvinistas, ¿no? Sí defendieron siempre que ellos tenían que defenderse del peligro ruso, comunista, etcétera, por supuesto, pero que en cualquier caso no iban a caer en las manos de los americanos. Entonces, hay una cultura muy anti-yanqui a finales de los 60, principios de los 70, coincide con la Revolución de Mayo, coincide con la Guerra de Vietnam, etc. En ese contexto, a Skinner se le interpreta como un tipo fundamental y esencialmente del sistema americano, cuando Skinner es un tío que en ese momento está siendo investigado por la CIA. Perdón, por la CIA, no, por el FBI. Hay toda una historia que se conoce porque ya se ha descatalogado de investigaciones de la FBI acerca de lo que decía Skinner y tal. La conclusión al final, es un buen patriota, es un buen americano, no le tenía mucho porque además era un tipo que iba hablando por ahí en Rusia, etcétera, y tal, y habías invitado a Rusia, tal, no fuera que fuera filocomunista, etcétera. Y de hecho hay un vicepresidente americano, Spiritual, me parece que fue, que hablaba de Skinner como el mayor peligro que había para la democracia occidental, como pensador, etcétera. Entonces, claro, en Francia lo que no se podía ser es conductista, porque se entendía que el conductismo era la doctrina oficial de Estados Unidos. Aquí pasaba eso un poco también, pues también había un mal sentimiento antiamericano, porque encima los americanos habían sido los primeros que habían puesto aquí la fase y habían llegado a un acuerdo con Franco. Es decir, los americanos fueron los primeros que reconocieron al régimen franquista. Entonces había un cierto americanismo. Eso explica por qué no sois conductistas. El éxito del psicoanálisis, yo creo que Lacan tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver lo que es la academia francesa y la filosofía francesa, quizás, ¿no? Es decir, y la tradición cultural francesa, ¿no? Y lo de Argentina supongo que es algo parecido. De todas maneras son fenómenos curiosos, Son fenómenos curiosos. A veces un par de tipos se empiezan a extender alumnos, etcétera, y por lo que sea que ello triunfa, ¿no? Es decir, no sé. No tendría una respuesta muy clara. Sí del anticonductismo, El anticonductismo tiene un matiz político que es un cierto antiamericanismo, si queréis.